Debido a las circunstancias que estamos viviendo en estos días tan complicados y a que mañana, el domingo y posiblemente otros domingos tampoco estaremos en disposición de podernos reunir en la iglesia como es habitual y como deseamos, pues he pensado en grabar unos vídeos para que el domingo podáis tener una reflexión de la palabra de Dios que sea adecuada a los momentos que estamos viviendo ahora. Y por esto he pensado que qué mejor que el Salmo 23, este precioso salmo que todos amamos, que llevamos en el corazón, que seguramente muchos conocemos de memoria, porque nos dice las grandes verdades que necesitamos recordar en estos momentos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y me darás aliento. Y además podemos saber que ciertamente el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Así que es importante conocer este salmo, pero aún mucho más lo es conocer al pastor del que nos habla este salmo. En estos días en que crece el sentimiento de preocupación, de angustia, de temor ante el hecho de que nos pueda tocar a nosotros o a alguien de nuestra familia, algún hermano de la iglesia, que esa enfermedad alcance a algún ser querido que nos afecte. Y nos está afectando, porque está afectando a nuestras ciudades, está afectando a nuestros vecinos, está afectando a compañeros, a amigos. Y en estas circunstancias es normal que estemos preocupados, angustiados y con temor. Pero el Señor nos quiere dar consuelo, el Señor nos quiere dar paz. Por esto nos dice, yo soy tu pastor, nada te faltará. Este salmo nos da, el Señor a través de este salmo nos da grandes promesas que nos dan paz y seguridad en estos momentos. La primera de ellas es la provisión de Dios. No solo estamos en una situación de alerta sanitaria gravísima, sino que además estamos en una situación de crisis económica que nos preocupa enormemente, porque no sabemos hasta dónde van a llegar las consecuencias de lo que está pasando. Por lo tanto, el Salmo nos promete que nuestro pastor nos ama, nos cuida y Él va a proveer lo que necesitamos. Nada me faltará, porque el Señor es mi pastor. Efectivamente, vemos que el Salmo nos habla en términos de un pastor de ovejas, de buenos pastos, de aguas cristalinas, nos habla de guía, de protección, y quisiera centrarme en primer lugar en esto, en la provisión de Dios. Si tú eres del Señor, si Jesús es tu buen pastor, nada te faltará. Y esto es grandemente importante en estos momentos, poder tener fe y que esa fe nos dé seguridad de que el Señor está ahí, de que Él no ha perdido el control de todo esto tan grave que está sucediendo y que nada nos faltará. Él promete que va a haber una provisión de nuestras necesidades. Él promete que va a presentar una mesa delante de nosotros en la cual lo más importante, la unción del Espíritu Santo, unges mi cabeza con aceite, pero también la provisión de una mesa en medio de unas circunstancias adversas, de angustia, una copa que está rebosando. El Señor, a través de estas figuras, nos habla de su amor que provee para nuestras necesidades. Pero también en estos momentos quizá nos preocupa más la protección que la provisión, porque todos hemos procurado ir al supermercado y que en casa en estos días haya lo necesario para poder subsistir. Pero qué hablar de la protección ante la enfermedad, cuando el Salmo habla de que estamos en unas circunstancias en las cuales nos da la impresión de andar rodeados de enfermedad y de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Él nos da aliento. En estas circunstancias difíciles, ¿verdad? Que vemos que cada día estamos pendientes de las noticias y vemos cómo se multiplican los casos de enfermedad y aumentan de una forma terrible el número de víctimas. En estas circunstancias el Señor nos dice, yo estoy contigo, tienes que estar
convencido, confiado, porque mi protección está contigo. No temeré mal alguno, decía David en este salmo. Aunque estoy en circunstancias y en riesgo de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo y Él nos protege. Y realmente esa protección de Dios la valoramos y la agradecemos, porque Él nos da ánimos, aliento y consuelo en estas circunstancias que vivimos tan complicadas. Y nos da seguridad, la seguridad de la que nos habla el último versículo del Salmo, cuando nos dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿no? En este ciertamente nos parece oír un eco de la voz del Señor Jesús cuando nos dice: amén, amén, os aseguro y os doy toda la seguridad posible con este amén, amén, de que el bien y la misericordia os seguirán todos los días de vuestra vida. Qué gran promesa, hermanos. Aferrémonos a ella, confiemos en el Señor, en este buen pastor que nos la da y nos la transmite una vez más para que la llevemos en el corazón en estos días difíciles. Ciertamente, el bien y la misericordia de Dios os acompañarán todos los días, también en estos, en los que tenemos tanta necesidad de ella. Y además este salmo nos da esperanza, porque acaba diciendo: y en la casa del Señor yo moraré por largos días. Era la forma en la que hace 3000 años David nos hablaba de parte del Señor de la eternidad. Él ciertamente, con toda seguridad, confiaba de que iba a vivir con el Señor, lo hacía cada día, pero que esa iba a ser su realidad por toda la eternidad. En la casa del Señor estaré por largos días, significa esperanza. Sea lo que nos pueda ocurrir en estas circunstancias tan complicadas que vivimos, lo que nadie nos puede arrebatar es que estaremos con el Señor para siempre. De que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni lo creado, ni lo espiritual, ni lo que vemos, ni lo que no vemos, ningún tipo de circunstancia, por más adversa que sea, ningún tipo de ser, de enemigo, que pueda estar ahí intentando hacernos daño, puede invalidar esta promesa de Dios que nos da seguridad y esperanza de que nadie podrá impedirnos y separarnos del amor de Dios. Y esto es la garantía de que la puerta de la casa del Padre está abierta para nosotros de par en par por toda la eternidad. Que el Señor los bendiga y su paz, su misericordia y el bien con el que Él nos quiere bendecir nos acompañen todos estos días con la seguridad de que el Señor está con nosotros, aunque andemos en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque Él nos da aliento. Amén. Que el Señor los bendiga.